En nombre de Cristo, a su nombre, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Sean ustedes bendecidos de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga esta comunidad de una manera especial en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos de ustedes aplauden al Señor en esta noche? Gloria a Dios. El Señor es digno de alabanza, el Señor es digno de gloria, digno de exaltación, digno de que podamos tener una adoración, una alabanza, aleluya, que salga del corazón hacia el Dios vivo, el Dios que nos dio la vida. A ese Dios de vivos es que le servimos en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, hemos venido a este lugar para que el nombre del Señor sea exaltado, que sea glorificado en esta su casa, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y hoy vamos a dar un estudio. Cuando yo digo vamos, es que yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, está con ustedes, y sé que juntamente con el Señor hablaré en esta noche. Gloria a Dios. Y estaremos dando este estudio hablando de la importancia de vivir una vida espiritual, ya que hay una fuente que fluye, esa fuente de vida espiritual, que se manifiesta en aquellos que quieren vivir esa vida espiritual, la cual es lo más importante en la vida del creyente. Porque cuando vivimos una vida espiritual, aleluya, este cuerpo de pecado es sepultado. Este cuerpo que le gusta hacer las cosas del mundo, pero cuando lo sepultamos, entonces somos una nueva criatura ante Dios. Somos nueva persona ante Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que el creyente en el Señor se aleje del pecado, que es la causa de esa muerte espiritual, y que pueda entender que es necesario vivir en el Espíritu, porque eso es lo que garantiza al creyente de que va a ser salvo, de que va rumbo al cielo. Vivir una vida espiritual es lo más importante en este camino del Señor, ya que hay una fuente que fluye, esa fuente de vida espiritual, que fluye del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando el Señor, gloria a Dios, tuvo esa certeza de enseñarnos, el Señor es Dios, en Él no hay equívoco, sino que Él sabe todas las cosas. Y por eso Él llevó el pecado de la humanidad hacia la cruz. Pero en Él no se halló pecado, no se halló injusticia, no se halló engaño. Y viviendo en un cuerpo, Él pudo vencer, viviendo una vida espiritual, para enseñarnos que debemos vivir una vida espiritual después que fuimos sepultados con Él en el bautismo, llevando este cuerpo de pecado a la sepultura. Y cuando fuimos levantados del agua, cuando fuimos, aleluya, levantados, cuando fuimos bautizados en el Espíritu, gloria a Dios, entonces salimos de ese lugar siendo una nueva persona delante de Dios y de los hombres.
ya vivimos una vida espiritual, porque ese cuerpo de muerte, de pecado, ya fue sepultado y fuimos levantados juntamente con el Señor para poder vivir una vida espiritual y vencer, aleluya, vencer el pecado, porque una vez estábamos muertos en el pecado. Ahora estamos muertos al pecado, ya renunciamos al pecado, porque Cristo nos hizo una nueva criatura. Entonces debemos de vivir esa vida espiritual, porque por la gloria del Padre el Señor fue resucitado. Esa gloria, alabado sea Jesús. Entonces por esa misma gloria también nosotros somos resucitados, viviendo una vida espiritual, para vencer entonces. Y cuando partamos de la tierra viviendo una vida espiritual, entonces también seremos resucitados en la venida del Señor Jesucristo, si es que Él no ha venido antes que partamos de la tierra. El creyente que no vive una vida espiritual no puede ser salvo, porque está viviendo en la carne, y el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Les invito a la palabra del Señor para iniciar este estudio que el Señor nos da en esta noche. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Estaremos leyendo el verso 4. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está aquí. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Sea el nombre del Dios Padre glorificado por la presencia de su Santo Espíritu que está aquí. Amén. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando somos bautizados del agua, que sepultamos este cuerpo de pecado, entendemos que cuando salimos de ese lugar es para vivir una vida nueva. Es para que el mundo pueda vernos como hombres y mujeres de Dios, vivir una vida en el Espíritu, que es lo que garantiza la salvación. Una vida consagrada al Señor, viviendo para el Señor. Cada día nos vamos perfeccionando en el Espíritu. Cada día el cuerpo va siendo más limpio, porque aborrecemos lo que el cuerpo de pecado quiere hacer. Mas cuando salimos del agua, entonces se manifiesta que hemos creído en el Señor, que confesamos el pecado que nos asediaba, que nos tenía muerto, que no podíamos ver porque estábamos ciegos, no teníamos el conocimiento. Por eso es que al creyente se le enseña esa doctrina, para que sepa lo que significa el bautismo en agua, para que entienda que cuando sale de allí después de ser sumergido, que sepa que tiene que vivir una vida nueva en Dios, una vida espiritual. Aleluya, que es la fuente que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo quiere que cada creyente en el Señor viva una vida espiritual para Dios, una vida consagrada al Señor, no viviendo una vida como éramos antes, una vida desordenada que vivíamos. Cuando vivimos una vida espiritual, ya Dios nos ordenó. Tenemos una nueva mente, un nuevo pensar, porque ya tenemos la mente de Cristo. Y Cristo venció en la carne para enseñarnos a nosotros que podemos vencer. Que ese cuerpo de muerte, de pecado, que no vuelva a resucitar en nosotros. Porque ya resucitamos en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Ya resucitamos en el Espíritu. En nombre de Cristo. Hermanos, es importante que en cada estudio que recibimos aquí, que la atención esté puesta a esto. Sus oídos estén en esto. Porque son palabras de Dios. Que cada día nos están enseñando cuál es la forma de vida que debemos tener. ¿Qué es lo que debemos hacer para el Señor? ¿Cómo debemos caminar para que el nombre del Señor sea glorificado y que no sea blasfemado por alguien que dice seguir al Señor y que está viviendo una vida en la carne, una vida impía y mundana? Alabado sea Jesús. Tenemos que tener pendiente eso. Que si vivimos una vida espiritual, vamos al cielo. Porque estamos agradando a Dios. Más el que hace la obra de la carne no puede agradar a Dios. Porque está muerto. Su cuerpo no ha sido sepultado. No ha sido resucitado espiritualmente. Por eso la Biblia enseña que son pocos los que se salvan. Los salvos serán los consagrados al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nombre de Cristo, gloria. Porque como el Padre da vida, también el Hijo da vida. Sea la vida espiritual que recibimos cuando estamos en la tierra. Les invito a la palabra del Señor, libro de Juan. Nombre de Cristo, gloria. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, el Señor está aquí, siento su presencia. Capítulo 5 de Juan, verso 21. Vamos a leer aquí. Dice así la palabra del Señor. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí no está hablando de la vida eterna. La vida eterna cuando ya seamos salvos, que partimos de la tierra con la salvación asegurada. Está hablando de vida espiritual aquí. Como el Padre da vida, así también el Hijo da vida. Esa vida espiritual que necesita cada creyente. Que nos resucitó de esa muerte espiritual que teníamos.
Esa muerte espiritual que solo le gusta hacerlo de la carne, las obras de la carne. Eso es lo que manifiesta una gente que no vive una vida espiritual. Entonces, esa gloria, esa misericordia, es la que le da vida espiritual a los que están muertos espiritual. Por eso en un lugar dice: levántate tú de los muertos, para que la luz de Cristo te alumbre. Despiértate de ese sueño, para que tenga vida espiritual. Verso 25. Dice así: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren, los que escuchan el llamado de Dios. Y vienen al camino del Señor. Dicen que los muertos oirán la voz, y los que la oyeren en ese mundo. Estábamos muertos en ese mundo. Escuchamos la voz, el llamado de Dios, la voz de Dios. Y como el Padre da vida, también el Hijo da vida. Entonces llegamos al Señor y tenemos vida espiritual. Por eso es que no podemos volver a esa vieja vida espiritual que teníamos. Esa vida muerta espiritual. Viviendo sin Dios y sin esperanza. Sin el conocimiento de Dios. Por eso es que el que está vivo espiritualmente y vuelve a hacerlo del mundo, vuelve a estar muerto. El que vuelve a practicar la obra de la carne, esos deseos pecaminosos. Alabado sea Cristo. Esos deseos que solo producen muerte espiritual. Y el que anda viviendo una vida así está muerto, no puede ir al cielo. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Eso dice la Biblia. Un Dios de vivos. Alabado sea el Señor. Y si estamos vivos espiritualmente, ¿por qué? Debemos seguir viviendo esa vida espiritual. Para que no seamos avergonzados en la venida del Señor. Por eso es que la Biblia dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mi alma te alaba a Cristo Jesús. Mi alma alaba al que vive. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor dice en su palabra que Él es el pan de vida. El pan de vida. Porque Él estuvo con el pueblo de Dios. Ellos bebían de la roca que les seguía. Y la roca era Cristo. Esa fuente de vida espiritual. Pero también dice la Biblia que de los más de ellos no se agradó Dios. Es un ejemplo para nosotros. Eran del pueblo de Dios. En Moisés fueron bautizados. Dice en el mar.
Y la roca que era Cristo lo seguía. Esa roca espiritual. Entonces dice que de los más de ellos no se agradó y de los pocos se agradó Dios. De igual manera en este tiempo, ¿cuántos cristianos seguimos al Señor? Pero ¿de cuántos de ellos el Señor no se agrada? Porque están viviendo conforme al mundo, no conforme al Espíritu. Están viviendo conforme a la carne. Por eso ese pueblo que había salido de Egipto, en sus corazones se iban de nuevo a Egipto, se iban al mundo. Deseando lo mismo que el mundo le daba antes de venir al Señor. El pueblo de Dios. Por eso la Biblia, cuando la escudriñamos, diciéndole al Señor que nos dé revelación, que nos enseñe a vivir como dice la palabra de Dios. Entonces Dios comienza a enseñarte a que viva una vida espiritual. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos están aquí? Juan capítulo 6. Santo, siento la presencia del Señor. Verso 33. Leemos en el nombre del Señor. Seguimos leyendo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cristo Jesús. Es el pan que da vida eterna. Cuando hacemos su voluntad, entonces recibimos vida de Dios. Dice el pan de Dios. Porque de los que comieron el maná en el desierto, perecieron. Ahora Cristo dijo, yo soy el verdadero pan de Dios. El pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Vida espiritual primero, después vida eterna. Porque el Señor nos enseña ya que Él, vuelvo y repito, aunque estuvo como hombre en la tierra, Él no pecó. Y ese era el plan de Dios. Llevar a sus seguidores a ese punto. Que ese pecado que hacíamos, que esos pecados no vuelvan a nosotros. Entonces, cuando el Señor llegó a la cruz, ahí es que entonces la iglesia recibe ese poder, sus seguidores. No hay un solo seguidor de Cristo que no pueda vivir una vida espiritual. Porque Él es la fuente que fluye, que da vida espiritual a los muertos. Lo que pasa es que si se quiere vivir como una fuente que quiere dar agua dulce y amarga, y no se puede. O la da
o la amarga. El Señor dijo, no le puede servir a dos señores. No se puede. Y si este cuerpo de pecado ya está sepultado, ya no podemos vivir de igual manera. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Y alguien que no agrada a Dios no puede ser salvo. Por eso dice, hay de aquellos que gustaron del don del Espíritu y pisotean el nombre del Señor y hacen inmunda la sangre del pacto. Tienen un problema serio para ser salvos. Muy serio. Y Dios está mandando palabra aquí a esta congregación. A este cuerpo del Señor. Este cuerpo del Señor. Que debe de estar sano, debe estar santo, debe estar en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Seguimos leyendo la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? Alabado sea Dios. Ya no podemos vivir en la carne. Amén. Eso sí, el Espíritu de Dios está con nosotros. Ya no podemos vivir en la carne, sino conforme al Espíritu. Porque donde no está el Espíritu de Dios, no hay salvación ni hay vida. Nombre de Cristo sea la gloria. El Espíritu es quien nos da el conocimiento. Una fuente, la fuente de una vida espiritual que nos enseña, que nos llena de vida espiritual. Cuando decidimos vivir conforme a Dios. Nombre de Cristo sea la gloria. Aleluya. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios tampoco tiene a Cristo. Esta salvación es en serio. No podemos ser hallados delante del Señor hablando de Cristo y que el corazón de nosotros esté lejos del Señor. Romanos capítulo 8. Versos del 9 al 13 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Me detengo aquí. Está hablándole a los creyentes, a los que ya están convertidos al Señor. Dice, ya no pueden vivir según la carne. Alabado sea Jesús. Sino según el Espíritu.
Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ustedes están oyendo? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Dios. No es de Cristo. Porque donde no mora el Espíritu Santo, esa persona está muerta espiritualmente. No puede agradar a Dios. No puede ser santo. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, Él viene a buscar a sus santos. Los que están sanos espiritualmente. Los que son redimidos. O nos ponemos a vivir una vida santa, una vida espiritual, o va a haber problema para la salvación. El que está viviendo una vida espiritual ni siquiera se irrita fácilmente. No se enoja fácilmente. Porque el Espíritu da mansedumbre. El que vive una vida espiritual, aunque lo golpeen, es manso. Jesús dio ejemplo de eso. Lo que debíamos padecer nosotros, Él no sufrió. Aleluya. Entonces, o nos ponemos para esto, ya con tanto tiempo en el camino, o van a ver lo que va a pasar. Santificados para Dios. Vivir una vida espiritual para Dios, porque somos de Dios. Somos del Señor, tenemos su Espíritu. Porque el que diga que es de Dios y no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, no es de Cristo. No es del Señor, sino que sigue siendo terrenal. Sigue siendo de aquí abajo. Por eso Jesús les decía a los fariseos: ustedes son de aquí abajo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Porque aunque supieran mucho de la ley, no vivían la palabra de Dios. Solo sabían. Ustedes son de abajo. Aquí dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene a Cristo, no es de Cristo. Y el que no es de Cristo no puede ir al cielo. Seguimos leyendo. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, ahora dice si Cristo está en mí. Si Cristo está en ustedes. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto por el pecado, pero por la justicia que ahora vive en mí,
ya tiene vida espiritual. Yo sepulté este cuerpo, fue sepultado cuando fui bautizado en el agua o en las aguas. Cuando salí de allí, cuando salieron de allí, entonces la justicia de Dios está con ustedes. Por causa de la justicia tenemos vida espiritual. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, Jesús está aquí. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará también este cuerpo mortal. Primero dice el Espíritu de Cristo, ahora el Espíritu de aquel, del Padre. Va a vivificar estos cuerpos mortales. Está diciéndole, le da vida espiritual. Ya son vivificados. Ya están vivos. Ya no son un valle de huesos secos. El Señor les dio vida espiritual. Nos dio vida espiritual. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está con ustedes, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Por eso es que cuando partamos de la tierra viviendo una vida espiritual, este cuerpo será levantado. Porque se fue siendo santos de la tierra, se fueron siendo santos de la tierra. Y el que se fue siendo santo es de Dios. Es de Cristo, es del Padre y es del Espíritu Santo. Nombre de Cristo sea la gloria. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en alguien que dice que es cristiano, no está vivificado. No tiene vida espiritual. Su cuerpo está lleno de pecado. No ha sido lavado todavía. Entonces, eso es lo que nos garantiza que estamos salvos. El Espíritu da testimonio de los que son de Dios. Entonces debemos reflejar esa vida espiritual en el comportamiento, en el hogar y en todo lugar donde el Señor nos lleve o que podamos ir. No debe haber pasiones desordenadas, no debe haber malos deseos, porque son obras de la carne. Obras pecaminosas.
que solo dan muerte. No obra la justicia de Dios en la obra de la carne. Porque la obra de la carne es el pecado. Y el pecado mata espiritualmente. Y el que muere lleno de pecado también morirá eternamente. Porque será resucitado solamente para ser juzgado y ser lanzado al lago de fuego. No puede haber maledicencia en nosotros. Bendito sea Jesús. Tenemos que vivir santos, agradables al Señor. Que la justicia de Dios more en nosotros. Nombre de Cristo. A su nombre. Bendito sea el Señor. Verso 12. Estamos leyendo en Romanos capítulo 8. Dice así el verso 12. Así que, hermanos, deuderos somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Quisiera leer de nuevo y ustedes ahí con sus ojos. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Escucha bien. Tenemos una deuda pagada. O vive espiritualmente para que tenga vida eterna. Va a tener que sacrificarte y seguir venciendo las obras de la carne que quieren que tú cometas esos rudimentos de nuevo que tenía en el mundo, que teníamos en el mundo. Ese hombre viejo que quiere seguir agradando la carne. Por eso es que tenemos que estar sumergidos en Dios, buscando al Señor, leyendo su palabra, santificándonos, agradando a Dios. Odiar las obras del mundo y amar las obras del Espíritu Santo, que nos dice: no se acerquen a ese mundo, a los deseos del mundo. Y el Espíritu te susurra y te dice lo mismo que dice la palabra: si te une al mundo, te constituye enemigo de Dios. No puedo estar en tu vida, dice el Espíritu Santo. No puedo morar en tu cuerpo. Porque no estoy en un cuerpo de pecado. Y quiero santificarte para yo morar en ti. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice así la palabra del Señor en el verso 13. Porque si viví conforme a la carne, moriré. Ay, papá. Me detengo aquí antes de terminar el verso. Dice, porque si viví conforme a la carne, moriré. Está hablando de los que están vivos espiritualmente. No vuelvan
a los deseos de la carne. No vuelvan a hacer lo mismo que hacían antes. Porque ya ustedes sepultaron ese cuerpo de muerte. Ya ustedes revivieron espiritualmente. Fueron resucitados espiritualmente. Y como estamos en un cuerpo de carne, hay una batalla, pero si seguimos el Espíritu Santo, sus instrucciones, venceremos. Ese viejo hombre va a estar bajo los pies de Cristo. Entonces vamos a tener visión de Dios, revelaciones de Dios. Vamos a manifestar lo que somos en Dios. Vamos a tener la mansedumbre del Espíritu Santo. Aún en la forma de vida vamos a predicar. Porque la misma persona que no conocen a Dios van a decir, ese es cristiano, esa es cristiana. Porque se va a manifestar lo que es de Dios en nosotros. Las obras del Espíritu Santo. Se va a ir toda malicia, todo engaño, todo lo que no es de Dios. Sale de un cuerpo santo. Todas esas cosas que no agradan a Dios salen y se van. Entonces mora el Espíritu Santo que es de Cristo. Y si el Espíritu Santo que es de Cristo está conmigo, está en mí, entonces yo soy de Cristo. Ustedes son de Cristo. El que vive una vida espiritual ni mente le da a que viene Navidad. Eso no existe. Para un hombre o una mujer espiritual. Porque nada de eso llama. Nada de esas cosas pueden llamarnos a nosotros para hacerla. Porque eso es contra el Espíritu. Alabado sea el Señor. Nombre de Cristo sea la gloria. Voy a terminar este verso aquí. No de nuevo, completo. Así que, hermanos, deudores somos, el verso 12, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviré. Si por el Espíritu, dice, hacemos morir las obras de la carne, entonces tenemos vida. Ahora todo el mundo dice que va al cielo. Al cielo de todo en el mundo y van al cielo, según ellos. Parece que no leen la Biblia. Ir al cielo cuesta. Cuesta un precio a pagar. Ese es el precio que es. Tú vencer las obras de la carne. A la carne le gusta esos deseos. Le gusta el gozo del mundo a la carne. A la carne le gusta verse bonito y sentir
lata de pintura encima. Porque es el deseo de la carne. Y el deseo de la carne es aparentar lo que no es. Porque la carne presume muchas veces de que son y no son. Pero eso es que la Biblia dice que hay ricos que parecen pobres y hay pobres que parecen ricos. Porque hay pobres que son humildes también. Hay ricos humildes, pobres humildes. Pero hay pobres que quieren ser ricos sin ser. Pero cuando llegan a su casa dicen, entonces bajan el semblante, yo no soy lo que aparenta. El nombre de Cristo. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Alabado sea Jesús. Es que, mire, escuchen bien. El que vive una vida espiritual es el que vence. Un carnal no vence. Siempre está estático un carnal. Pero el que vive una vida espiritual vence al mundo. Cristo venció al mundo, él dijo, y ustedes también vencerán al mundo. Sus santos. Amén. Bendito sea Dios. Por eso el hombre espiritual tiene que estar atento a la voz del Espíritu. Escucha al Espíritu. Debemos de estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Porque si está en mí, me habla. Si está en ti, te habla. Si está contigo, camina contigo. Nombre de Cristo, gloria. Dar un aplauso al Señor con vida. El que oye la voz del Espíritu tiene vida. El que no la oye está muerto. Les invito al libro de Isaías. Nombre de Cristo, gloria. ¿Cuántos están aquí? Isaías 55. Vamos a ver lo que nos dice el Señor aquí. Verso 3. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen? Dice así. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Si escuchamos el Espíritu Santo, tendremos vida. O tendremos lo que ya el Señor dice que nos va a dar, la vida eterna. Dice oír, escuchen. Si me escuchan a mí, dice el Señor. Ponga atención, leer de nuevo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. David tenía el corazón conforme a Dios.
Dios hizo pacto con David. Tu reinado será para siempre. Porque de la casa de David va a salir el Salvador. Hago pacto contigo si escucha mi voz, si me oye, si anhela escucharme. Yo estaré contigo y te daré vida eterna. Si te dejas guiar. Si no vuelve a hacer lo malo que hacía. La vida espiritual es lo que garantiza la salvación. Cuando Cristo venga, dice que viene sin relación con el pecado, sin relación con la carne. Cuando se efectúe el arrebatamiento, no pondrá los pies en la tierra, no. Se va a detener en las nubes y allí el Espíritu Santo le va a entregar a su iglesia. A los que no estén en la carne. Repito, a los que no estén en la carne. No va a tener relación con el pecado, dice. A los que vivan pareciéndose al Señor. Por eso el que vive una vida espiritual tiene la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo no va a ese mundo, ni siquiera el pensamiento. No hace las obras de ese mundo. Muchas personas dicen que tienen el Espíritu Santo. Deberíamos de tenerlo todos los seguidores de Cristo, pero no todos lo tienen. Porque sus obras no son las obras del Espíritu Santo. Sus actitudes no son el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Cuando no se oye la voz del Espíritu Santo, no puede haber vida espiritual. Aleluya. Bendito sea Dios. Primera de Corintios. Nombre de Cristo. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? Alabado sea Jesús. Primera de Corintios capítulo 10. Versos 3 y 4. Dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, como les estoy hablando hace un momento. Vamos a leer el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La desobediencia de una gente carnal, que está mirando las maravillas de Dios, está mirando el orden de Dios, está mirando las señales y prodigios de Dios. Y si le llega una prueba,
perecieron en el desierto porque en su mente se fueron a Egipto. Deseaban irse a Egipto, confesaban irse allá de nuevo. Y Egipto significa el mundo. Cuando Dios lo probaba, entonces se levantaban con el hombre de Dios, con Moisés. ¿Para qué lo trajiste a este lugar? Tenía que dejarnos allá. Ahí había mucho puerro, mucho agua, mucha comida. Pero viendo la condición que Dios lo tenía, que ni siquiera la ropa se envejecía. Aleluya. A los niños les crecía la ropa encima, según ellos iban creciendo. Pero cuando alguien piensa que está en la carne, piensa en la cosa de la carne. Se olvida de Dios, de los beneficios de Dios. Se olvida de la grandeza de Dios. Porque ellos miraron la grandeza de Dios en el desierto. Veían la mano de Dios a favor de ellos. Y dice la Biblia que esto aconteció para que nosotros estemos atentos. Soy ejemplo para nosotros. O sea que tenemos el conocimiento y nos iría peor. Por eso todos aquellos que vieron la gloria de Dios en el desierto, los que vieron como el mar se abrió en dos, y vieron esa nube de día que lo tapaba del sol, y de noche esa columna de fuego que lo alumbraba y lo calentaba. Eso, ninguno de ellos que entraron a la tierra prometida, sino los de 20 años abajo, los que no vieron. Aleluya. Y ya nosotros sabemos lo que es el Evangelio. Que no es un juego, no es un mito. Es lo más importante que hay sobre la faz de la tierra. El Evangelio de Cristo. No hay nada más importante que el Evangelio de Cristo. Porque es la buena nueva de salvación. El conocimiento de la salvación. La doctrina de Dios. El manual de vida. Que te indica lo que te manda espiritualmente y lo que te da vida espiritualmente. No hay justificación aquí. Nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre, apláudele al Señor. Aleluya. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Mi alma alaba al Cristo de la gloria. Bendito sea Jesús. Romanos 6:11. Vayan buscándolo. Tenemos que seguir viviendo esta vida espiritual. No menguar. Porque si vivimos para Dios, amén, no para el mundo. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 11. Nombre de Cristo. A su nombre. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Mi alma alaba al que vive. Digan conmigo, mi alma alaba al que vive.
Dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, muerto al pecado, que es diferente, muerto en el pecado. Muy diferente. El que está muerto en el pecado no tiene vida. Porque el pecado no tiene muerto. Pero aquí dice, muerto al pecado. Repugnar el pecado. Y vivo para Dios. Vivir para Dios. Consagrados a Él debemos de estar. Porque ya estamos muertos al pecado. Ahora el que está en la carne está muerto en el pecado. El que no agrada a Dios está muerto en el pecado. Entonces, el que agrada a Dios está muerto al pecado. Porque dejó el pecado cuando fue sepultado juntamente con Cristo. Y se levantó para que sea vivo espiritualmente, para que tenga vida espiritualmente. Nombre de Cristo. Gloria. Y si tenemos el Espíritu de Dios, si la iglesia tiene el Espíritu Santo, está viva. No es una iglesia que está muerta. Que vivamos unánime, en una misma mente, en un mismo sentir. Pero sé que la Biblia dice en Amós, me parece, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es una pregunta. Pero eso que vive una vida espiritual, que vive una vida en la carne, chocan. Chocan. Alabado sea Jesús. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Fuimos sepultados con Él. Y vivificados fuimos cuando fuimos levantados para vivir una vida espiritual. Nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos están aquí? Gálatas 2:19. Nombre de Cristo, gloria. Santo, siento a mi amigo que está aquí. ¿Cuánto lo sienten? El Señor está aquí. Bendito sea su nombre por los siglos. Dice así la palabra del Señor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Yo de nuevo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con la ley nadie se iba a justificar. No había justificación. Porque nadie podía vivirla. Porque el que fallaba en un punto se hacía transgresor de todo. Pero por la ley conocimos el pecado. Por la ley sabemos
sabemos que matar es malo, que robar es malo, que la mentira es mala. Pero en muchas cosas fallamos. No había justificación. Ahora en Cristo Jesús, yo vivo para Cristo. Porque Él es quien me guía a toda justicia, a toda verdad, a todo el conocimiento. Alabado sea Jesús. Porque cuando no conocíamos la ley, como dice la Biblia, no conocíamos el pecado. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dice, porque yo por la ley soy muerto, conociendo el pecado. No podían guardar la ley, porque en algo se fallaba. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a leer el verso 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no vivimos según Dios, según las obras del Espíritu, estamos muertos. No hay vida espiritual. Más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que hagamos, todo lo que yo haga, que sea para que Cristo sea glorificado. Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y si el Espíritu Santo está conmigo y está con ustedes, Cristo es glorificado. Su nombre no es blasfemado, sino que su nombre es exaltado por cada uno de nosotros. Si vivimos una vida espiritual, al nombre de Cristo sea la gloria. Nombre de Cristo sea la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a retroceder un poco a Gálatas 5 y ahí terminamos, verso 25. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Adelantamos un poquito más. 5:25. Santo es el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No puede haber nada en nosotros pecaminoso. No puede haber nada en nosotros que el nombre de Dios sea blasfemado. Porque donde está el Espíritu Santo, el nombre de Dios es glorificado. Donde está el Espíritu Santo hay vida espiritual. Donde está el Espíritu Santo hay esperanza de vida eterna. Donde está el Espíritu Santo es que está esa persona santa. No está viviendo en la carne. Pero si el Espíritu Santo está con alguien y vive en alguien, está agradando a Dios.
Por eso procuremos vivir una vida espiritual. Porque ya tenemos vida espiritual en Cristo Jesús. Alabado sea Jesús. Odiemos las obras de la carne. Seamos sinceros delante de Dios. Practiquemos las obras de la justicia de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Viviendo para el Señor. Guardándonos para el Señor. Para que ese viejo hombre no vuelva a resucitar. Porque ese viejo hombre nos tenía muerto. Ahora si vivimos en el Espíritu, ese viejo hombre está muerto. Porque vivimos en el Espíritu. Alabamos el nombre del Señor. La fuente de vida espiritual está en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. Y a ellos agradamos en este lugar. Que cada día se pueda vivir una mejor vida espiritual. Que cada día seamos más santos. Para que Satanás y sus demonios sean avergonzados. Y Cristo murió y resucitó por la gloria del Padre. Y por esa gloria tendremos vida eterna. Si vivimos una vida en el Espíritu. Ponte de pie. Aleluya. Quisiera que le dé un aplauso al Señor. Dáselo con vida ese aplauso. En el nombre de Jesús. Apláudele al Señor. Que Dios se mueve. Y Él está contigo, Él está conmigo. Bendecimos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre del Señor. Viviendo una vida espiritual. No viviendo una vida en la carne que causa muerte, sino que ya estamos vivificados por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, somos del cielo. Levanta tu mano en esta noche y adora a Dios. Levanta tu mano en esta noche y da gloria al Señor. Agradecele al Señor lo que ha hecho en tu vida. Que te sacó del lago cenagoso, estabas muerto. Estaba muerta en delitos y pecados. El Señor le dio vida a ustedes, también me dio vida a mí. Que yo estaba de igual manera que ustedes, muerto. Aleluya, por causa del pecado. Y ahora tenemos vida por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos vida porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo, vamos rumbo al cielo. El que tiene el Espíritu Santo agrada a Dios. El que tiene el Espíritu Santo no está en la carne. Porque el que está en la carne está muerto y no puede agradar al que vive. Y nosotros que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo de Dios. Sabemos a quién estamos sirviendo. Estamos lejos del pecado. Estamos lejos de la injusticia. Porque tenemos la justicia de Dios que obra en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Está con ustedes, iglesia. El Espíritu Santo está aquí. Levanta tu mano y adóralo en esta noche. Exáltalo en esta noche. Que el Espíritu Santo está contigo. Y pronto vamos a volar. Pronto vamos rumbo al cielo. Porque ya todo está cumplido. Cristo viene ya. Cristo viene ya. El Espíritu Santo anhela entregarle a la iglesia al Señor. Y es necesario que podamos vivir una vida espiritual. Es necesario que podamos vivir conforme a Dios. Es necesario que podamos vivir, aleluya, para Dios. Guardados para Dios. Porque somos de Dios. Y si somos de Dios, somos del cielo. Si somos de Dios, somos coherederos con Cristo. Aleluya, de esa gloria eterna que nos está esperando. Vamos rumbo al cielo. Para poder, aleluya,
dejar este mundo tenemos que vivir una vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Para que podamos ser salvos debemos tener una vida en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia lo alaba a Dios en esta noche. La iglesia salta al Señor. La iglesia agradece a Dios, aleluya, lo que ha hecho en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta tu mano en esta noche. Cuando tú levantas tus manos, aleluya, al cielo, tú le estás diciendo al Señor que tú te rindes ante Él. Tú le estás diciendo al Señor: Señor, sin ti nada soy. Señor, sin ti nada puedo hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. El que vive una vida en el Espíritu, aleluya. Satanás le tiene miedo, los demonios le tienen miedo, porque el que vive una vida espiritual está unido con Cristo, y el que se une a Cristo se hace un espíritu con Él. A su nombre sea la gloria, aleluya. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Se va toda enfermedad, se va toda dolencia. En el nombre de Jesús se va toda aflicción. En el nombre de Jesús se van los ataques demoníacos. En el nombre de Jesús se va, aleluya, toda guerra en esta hora. Cancelamos, bendito sea el nombre del Señor. Cancelamos cualquier plan de Satanás. En el nombre de Jesús, cualquier diseño que sube de las tinieblas es cancelado en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque vivimos conforme a Dios. Vivimos una vida espiritual. Y el que vive una vida espiritual tiene poder sobre Satanás y los demonios. Bendito sea Jesús. Porque no está viviendo una vida en la carne. Se ha alejado de los deseos de la carne. Se ha alejado, aleluya, de ese mundo pecaminoso, para poder agradar al Dios de vivos y no de muertos. Y tenemos vida en Cristo Jesús. Aleluya. Porque Él nos dio vida para que le agrademos a Él. En el nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria. Nombre de Cristo. A su nombre. Dios es bueno, iglesia. Dios está aquí. Él está con ustedes. Él está conmigo. Aleluya. Hasta aquí me ayuda el Señor. Gloria a Dios. Agradezco al Señor por esta palabra que nos ha dado. Y en esta misma comunión, gloria a Dios, ya que fuimos edificados en esta noche, ya que sabemos que tenemos que tener una vida en el Espíritu para poder agradar al Dios vivo. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Señor, en este momento salimos de este lugar jamás de tu presencia. Lleva con bien a mis hermanos que están aquí, Señor, a sus casas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, no aceptamos revancha del diablo. Cancelamos todo espíritu de atraco, de robo y de todo mal. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesús.